Muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Esquivel. Les agradezco que nos acompañen el día de hoy, 13 de octubre de 2022, en el marco de las actividades académicas de la UIRSOT y el IRSOT, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, que preside nuestro querido y distinguido doctor Víctor Rodríguez Recia. Por favor, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Alexandra, por la presentación. El IRSOT, Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, se engalana hoy una vez más con la presentación de este libro escrito por la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez, una colega mexicana que está destacando desde hace muchos años en temas de derechos humanos, de investigación académica, y es de esas fugas de cerebro que se van para Estados Unidos a estudiar, a formar, y que después tenemos que pelear para que regresen a la región o a nuestros países. Yo estoy seguro que Heréndira tiene una impronta de una formación y un compromiso con el hemisferio que la hace destacar en un interés solidario de construir conocimiento, y en este caso su libro relacionado con temas de control de convencionalidad no solo es un tema de actualidad, sino que es el tema. Así es que yo diré, antes de devolverle la palabra a Alexandra para que lea y presente a la maestra Heréndira, referirme un poco al tema de interés de este libro. ¿Y por qué digo que hoy es el tema? El control de convencionalidad. El libro de Heréndira, que también recomiendo comprar o adquirir, es un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca de derecho internacional público y, por supuesto, de derechos humanos. Sin embargo, si tuviera yo que encasillar este libro, tendría que encasillarlo en la rama del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque aunque se habla del control de convencionalidades, de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema central, medular, es cómo se integra los tratados internacionales y los tratados de derechos humanos en el derecho interno. Cuando yo estudiaba este tema, pensaba que este era un tema ya visto, ¿no? Materia vista y que no había discusión. Y en mi cabeza, entre la escuela monista y dualista, para mi gusto, había ganado el monismo. Qué equivocado. Y me di cuenta que estaba equivocado cuando en la Corte, en el Comité de Derechos Humanos, este debate está absolutamente vívido. Es decir, no hay nada resuelto sobre este tema. Entonces, cuando la Corte Interamericana en su jurisprudencia empieza a hablar y determinar del valor jurídico que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, habla del control de convencionalidad, luego habla del control difuso de convencionalidad, yo creo que estamos tocando una parte muy sensible de la soberanía. Y en palabras de Carrillo Salcedo, el gran desafío que tenemos hoy es identificar que la soberanía se ha visto disminuida, especialmente con la aplicación de los tratados de derechos humanos como derecho interno y bloque de constitucionalidad. Este es el tema central de este libro. Así es que para mí es una gran oportunidad que ustedes puedan escuchar de palabras de la autora, pues todo ese bagaje que tuvo, por qué investigó, y yo le haría varias preguntas fundamentalmente a ella que las pudiera pues responder también cuando haga la exposición de su libro, es ¿por qué escogió este tema? ¿Cuáles son los principales desafíos que existen en este momento desde el derecho internacional y el derecho constitucional para que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el control difuso de convencionalidad pueda ser una realidad, porque existen resistencias?
¿Y qué es lo que ella nos propone en este libro para dar ese paso cualitativo hacia un mejor entendimiento y comprensión del bloque de constitucionalidad o el bloque de convencionalidad? ¿Y cómo ve ella esa situación en los diferentes países de la región o en la experiencia de México? Y perdón, Heréndira, por hacerle tantas preguntas, pero su libro deja plasmado, responde esas preguntas, pero también quisiera que nos pudiera ayudar en el marco de cómo desde nuestros escritorios y las experiencias nos vinculamos más, que esto no es teoría y cómo no es solo teoría, y cómo en la práctica podemos mejorar la incursión del control de convencionalidad en nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor. Siempre es un placer escucharlo y sobre todo con la experiencia que tiene. Como siempre lo he dicho, cada palabra de usted vale oro y en menos de 5 minutos nos ha dado una cátedra. Y bueno, vaya, usted siempre es un gran referente. Continuando con este evento, a nombre de la directora de la Clínica Jurídica de la UIRSOT, la maestra Carolina López, sean todas y todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro La doctrina del control de convencionalidad, del pluralismo normativo a la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta tarde tengo el gusto, pero sobre todo tengo el honor de presentarles a una extraordinaria abogada experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos, Heréndira Noemí Ramos Vázquez, y quien déjenme presumirles que nos impartió una clase más que extraordinaria, innovadora. No me alcanzarían los adjetivos calificativos para esa clase. La autora de este libro, que es sumamente importante, como ya lo dijo don Víctor, y además es muy interesante en su contenido por esa gran investigación que ha realizado sobre las condiciones que permitieron la construcción del control de convencionalidad a través de la reciente dinámica entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno de los sistemas nacionales. Ella es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Dirección General de Derechos Humanos. Fue asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dentro del programa del Sistema Nacional de Investigaciones de CONACYT. Fue becaria del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Trabajo que se concentró en el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana en la formación de un ius constitucionale comune en América Latina. Es maestra en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, con la tesis La doctrina del control de convencionalidad, del pluralismo normativo a la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación que realizó para obtener el grado de licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, obtuvo el segundo lugar en el 6º concurso nacional de tesis de licenciatura y posgrado de la Secretaría de Gobernación. Hizo parte de su licenciatura en la Universidad de Salamanca, en España. Fue asesora de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autora y coautora de trabajos de investigación sobre el sistema interamericano publicados en México y en el extranjero, como la obra en colaboración con el doctor Sergio García Ramírez, titulado Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana. También es maestra en Desarrollo Internacional Sostenible por la University of Washington School of Law. Es abogada de litigio estratégico ante Naciones Unidas y el sistema interamericano y cuenta con amplia experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos como investigadora y funcionaria pública. Asimismo, es conferencista en temas de su especialidad y lo que más me llena de agrado, presumo nuevamente, que es profesora de la maestría en litigio estratégico en derechos humanos que oferta la UIRSOT. Nuestra invitada de honor nos deleitará con la presentación de su libro y les recuerdo a todos y todas ustedes que este espacio interactivo de reflexión y aprendizaje se va a nutrir y fortalecer con la participación de todas y todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo, concedemos la palabra a la abogada Heréndira Noemí Ramos Vázquez. Adelante, por favor, la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, querida Silvia. Qué amable, qué generosa presentación estás haciendo con tal lujo de detalle. Muchísimas gracias.
eso es solo propio de amigas y amigos, así que me siento muy, muy halagada por esa tan extensa y amable presentación. Don Víctor, igualmente, muchas gracias por tu amable presentación, la forma en la que acoges mi trabajo, la forma en la que efectivamente estás viendo cuáles son los puntos, el centro de esta investigación. Me parece que una voz experta como la que tú tienes me halaga, sobre todo por la visión que tienes y la claridad que tienes con el mensaje que estoy tratando de transmitir a través de esta obra. Muchísimas gracias por tus comentarios sobre mi libro y también tu amabilidad como amigo, como colega, que siempre es maravillosa para mí. Es un gran privilegio contar con tu amistad, estar aquí en tu organización y también contar con las buenas gestiones y todo el trabajo que mi querida Caro López ha venido haciendo para que esto sea posible. Así que al IRESOD, a ti, don Víctor, a ti, Caro, muchísimas gracias. Silvia y a todo el equipo, muchísimas gracias por este recibimiento. Justamente por las preguntas que estás haciendo, querido Víctor, quiero compartirles que he pensado en una estructura para que veamos cuál es la esencia del trabajo que estoy presentando a través de este libro. Creo que una estructura básica nos puede ayudar para guiarnos y esencialmente es ir hacia los 3 capítulos de este libro que prácticamente encierran el corazón o la base del control de convencionalidad en América Latina. Si han tenido la oportunidad de verlo y quienes no, quienes lo vayan a revisar, les sugiero esta forma porque si les interesa en algún punto, podrán ir de manera más fácil a ese punto. Básicamente es entender por qué es que surge el control de convencionalidad. Es producto de la generación espontánea, por qué es que ahora tenemos este tema, por qué es tan famoso, pero pareciese que fuera la creación solo de la Corte Interamericana. Y me gustaría hacer algunas precisiones al respecto, porque en realidad ocurrió un proceso de transformación constitucional para que llegara al escenario internacional esta conversación. Después me gustaría compartirles a fondo de qué trata la doctrina del control de convencionalidad, cuáles son los desafíos que le veo y la línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Interamericana al respecto. Es muy interesante los puntos que vamos a ver ahí, porque justo ahí podemos discutir cuáles son los desafíos. Y finalmente tenemos un tercer capítulo en el que reviso cuál es el impacto que tiene el binomio, como yo lo denomino, del control de convencionalidad con el principio de complementariedad y cómo esto tiene un impacto tan importante en el entendimiento que tenemos de trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana, que va contestando un poco las preguntas que hacía don Víctor en este momento, porque la trascendencia de las decisiones, y estoy acogiendo un concepto que el propio creador del control, el doctor Sergio García Ramírez, mi mentor, ha desarrollado para poder entender que el impacto que ha tenido la jurisprudencia de la Corte se puede ver claramente en los desarrollos que hemos tenido con el diálogo jurisprudencial y una potencial creación de un ius constitucionale comune. Dicho esto, lo que quiero compartirles también, antes de iniciar con el primer punto de esta estructura que les propongo, es contestar a la pregunta que hace don Víctor sobre cómo es que decido escribir este libro y qué fue lo que originó la inquietud para desarrollar tan a fondo este tema. En realidad,
como ya Silvia lo ha comentado, tuve el privilegio de trabajar con el doctor Sergio García Ramírez, quien fue presidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajé con él alrededor de 5 años oficialmente, seguimos colaborando en este momento, pero justo como el doctor Sergio García Ramírez, como muchos sabrán, a él se le considera el padre del control de convencionalidad. Entonces, imagínense ustedes el privilegio tan enorme que tuve de poder recibir de primera mano todas las discusiones sobre los alcances del control de convencionalidad con el propio creador de esta figura. Así que era natural, y además por mi pasión por el derecho internacional público, que terminara haciendo una obra que estudiara a fondo el control de convencionalidad y también como una forma de continuar el trabajo de mi propio maestro, el doctor Sergio García Ramírez. Y bueno, como discípula, buscar una forma de avanzar el tema a nivel regional. Así que esa es una de las razones. El segundo motivo por el cual decidí escribir este libro es que con ese análisis, con esa oportunidad de análisis que tuve a lo largo de esos años, me di cuenta que no teníamos una obra comprensiva sobre el control de convencionalidad. No había una obra que incluyera desde cuál era el origen del control, cuál era su desarrollo y desafíos y cuál es el futuro que podemos ver sobre el control de convencionalidad. Lo que me encontré es que teníamos muy buenos artículos académicos, muy buenos papers que iban a explicar diferentes elementos del control, pero no teníamos una obra que pudiera abarcar toda la complejidad de esta figura. Así que esa es la segunda razón, es que consideré que sería muy buena idea para la discusión académica y profesional tener una obra que intentara ser sistemática y que comprendiera todos los alcances del control de convencionalidad, tanto como pude hacerlo en ese momento. Y por eso es que cuando tengan la obra en sus manos, van a ver que la estructura que acabo de compartirles está muy ligada con cuál es el origen del control, pero los elementos constitucionales que permitieron hablar de control en la región latinoamericana, qué es el control en sí, cómo surge desde la Corte Interamericana, cuáles son sus desafíos y después ya cuál es el futuro que vemos del control. Y ya discutimos cuestiones como el ius constitucional comune, entre otras cosas como el diálogo jurisdiccional. Así que ya conocen cuáles fueron mis razones y con esto me gustaría ir a la primera parte ya de fondo de la obra, que sería, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó cuando, cuáles fueron las razones que nos permitieron hablar hoy en día del control de convencionalidad? Esa es la primera pregunta que me hago en la obra. Y prácticamente, como ya decía don Víctor, podrán notar que comienzo analizando toda la discusión tradicional del derecho internacional público sobre el monismo, sobre el dualismo, cuáles eran sus alcances y las discusiones que teníamos cuando teníamos clases de derecho internacional público en su momento. Y resulta ser que esas discusiones, al menos a partir del contexto de derechos humanos, se matizan, se suavizan y de acuerdo a algunos académicos y académicas, es una discusión que ha quedado atrás, sobre todo la gente de Max Planck en Alemania, el profesor von Bongdandy o la profesora Mariela Morales, con quien tuve la alegría también de trabajar
en el Instituto Max Planck de Derecho Comparado y Derecho Internacional en Alemania. Y justamente, justo ahí es que también profundizo sobre este tema y armo parte de la estructura de este libro. Entonces, en las discusiones que teníamos ahí es que, en efecto, la discusión tradicional del derecho internacional público queda atrás con la visión de los derechos humanos, porque resulta ser que en el caso latinoamericano, estamos ubicados en el caso latinoamericano, ocurre una transformación constitucional que comienza al final de los años 80. Y esto es que las dictaduras militares de ese tiempo comienzan a decaer por los cambios políticos que tuvimos en ese momento y por fortuna los gobiernos y las naciones latinoamericanas comenzaron a repensar la importancia de tener sistemas legales, instituciones fuertes de protección a los derechos humanos, sobre todo por toda la barbarie, violación grave a los derechos humanos que ocurrió durante la dictadura. Entonces, de este punto, a partir de los años 80, es que hay una gradual transformación constitucional, y eso es lo que conocemos hoy en día en el derecho constitucional moderno. Y en realidad lo que ocurre es que comenzamos a cuestionarnos el concepto de soberanía. La soberanía entendida tradicionalmente donde no podía haber ningún tipo de intervención, y lo sigue siendo así, de ninguna fuerza externa, pero la soberanía en ese entonces se entendió de una forma demasiado limitada, que era importante para ese momento. Pero cuando hablamos de derechos humanos, ya lo que ocurre es que las constituciones latinoamericanas comienzan a recibir el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, ocurre un fenómeno de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es fascinante porque a partir de esta simbiosis entre derecho internacional público y derecho doméstico, estamos ante un fenómeno jurídico que nunca habíamos visto antes, porque con las teorías monista, dualistas, siempre teníamos esta discusión de que si eran separados o si estaban juntos con ciertos elementos. A partir de la constitucionalización del derecho internacional, resulta que las constituciones latinoamericanas comienzan a recibir, a constitucionalizar elementos que hay en tratados internacionales. Y esto transforma el concepto de soberanía. Es una soberanía que es mucho más blanda cuando hablamos de derechos humanos, y los países comienzan a adoptar cláusulas de introducción del derecho internacional, y por esto es que ya no tenemos un sistema jerárquico, sino más bien un sistema, algunos le llaman un sistema de trapecio, donde en materia de derechos humanos vamos a tener el mismo nivel. Y esa es la discusión que se comienza a tener y las transformaciones constitucionales que comienza a haber. Entonces, a partir de esas cláusulas constitucionales, incluso de interpretación, como el principio pro persona o la interpretación conforme, esto va haciendo que gradualmente vayamos creando lo que algunos estudiosas y estudiosos llaman bloque de control de constitucionalidad o convencionalidad. Entonces, tenemos todo un bloque, un sistema de fuentes a nivel constitucional que combina elementos del derecho internacional, elementos del derecho interno en materia de derechos humanos, y por eso ahora el concepto de jerarquía se transforma y comienza a haber un proceso de recepción o de reconocimiento de organismos internacionales en esa vía. Entonces, veamos pues que para hablar del control de convencionalidad, en realidad tuvimos una transformación muy profunda
a nivel constitucional, a nivel doméstico. Y es de esta forma que en algún momento la Corte Interamericana muy sagazmente ve lo que está ocurriendo a nivel interno, esa transformación constitucional sin precedentes, única en la región latinoamericana. Y bueno, esto es lo que vemos en esta primera parte del libro. Obviamente con lujo de detalles van a tener qué ocurrió, fechas, detalles, qué constituciones. La Constitución argentina es la que la que nos da el ejemplo al inicio de los años 90 y nos encontramos luego con México como uno de los últimos países que se une a esa transformación constitucional en el año 2011, en el caso mexicano. Solo por mencionar la sombrilla que puede haber en cómo cada país va transformándose, eso lo van a ver en el libro, cada uno de los países con detalles, con fechas, qué ocurrió en ese país, así que pueden disfrutar esa parte con lujo de detalle en el primer capítulo de la obra. Ahora, el segundo capítulo de este libro, ahora sí, ya voy de fondo con el estudio del control de convencionalidad. Y entonces sí, vamos de fondo con sus alcances y cómo surge a nivel internacional. Como ya decía, bueno, tenemos esta plataforma a nivel interno, gobiernos abiertos, instituciones abiertas al derecho internacional, de los derechos humanos, y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos particularmente entra a esa discusión de una forma muy poderosa. Lo que verán también en este segundo capítulo es que hay dos grandes temas en este segundo capítulo. Uno, que entendamos que el control de convencionalidad también se tiene al nivel de Corte Interamericana. Luego, el control de convencionalidad a nivel interno, del que hablamos generalmente, es el que hacen las autoridades a nivel interno. Entonces, también quise dar detalles de cómo podemos hacer diferencias de estos elementos. Y en realidad, cuando hablamos de control de convencionalidad a cargo de la Corte Interamericana, estamos hablando del trabajo que ha venido haciendo de forma ordinaria, de forma natural. Ese es su trabajo, es decir, cuidar el cumplimiento de la convención que le da vida y que le da poder, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, cuida de la convencionalidad de los actos de los países que forman parte de ese tratado. Entonces, la Corte Interamericana tiene esa misión. Lo que ocurre es que esto de control de convencionalidad es un término es un término nuevo para hablar del trabajo ordinario, del trabajo de todos los días de la Corte Interamericana. Así que no hay mayor novedad, conocemos cuál es el trabajo de la Corte Interamericana, pero resulta ser que ahí, en el tiempo alrededor de los años 90, del año 2000, alrededor de ese tiempo, hubo un juez muy interesante, que fue el doctor Sergio García Ramírez, mi propio mentor y maestro, a quien admiro y le agradezco mucho todo su enseñanza. Y justamente el doctor García Ramírez, cuando fue juez en esa corte, es que comienza a incluir la expresión control de convencionalidad en sus votos particulares. Y es por esto que comienza al interior de la Corte Interamericana a haber una discusión sobre esto. Pero además, hay algo
muy interesante que incluyo en esa parte, y es algo que tampoco vi en la literatura que ya venía estudiando sobre el control, que el control, que el doctor Sergio García Ramírez en realidad comenzó su reflexión sobre la convencionalidad desde que era académico, mucho antes de que llegara a la Corte Interamericana. Y de hecho fue algo fascinante que yo estuve en el exacto momento en el que él recordó esa parte. Estábamos en la oficina, esto se los cuento como parte de, como una anécdota que está conectada con esto. Y recuerdo que estaba trabajando, el doctor abre mi oficina maravillado y me dice, Heréndira, mira lo que me he encontrado, y me muestra un libro de al final de los 90s y me dice, mira, en esta obra yo mismo llamo al control internacional del que hablamos ahora en control de convencionalidad, control de internacionalidad. Y estaba él todo maravillado porque de alguna forma lo había olvidado y fue increíble. Entonces lo que hago es recoger en mi libro esos documentos en los que él comenzó a desarrollar el control de internacionalidad y después cómo es que a través de sus votos particulares ya desarrolla el término control de convencionalidad y eventualmente la Corte en pleno toma el término control de convencionalidad y es cuando iniciamos la línea jurisprudencial de control de convencionalidad. En realidad, esto también es muy importante que lo sepan, es que el control de convencionalidad, como lo entendía don Sergio en ese entonces, estaba muy ligado al trabajo que hace la Corte Interamericana, porque él refería a una situación en la que decía, en el caso Mirna Machan, que fue la primera vez que él menciona esto, él hablaba de que él contestaba al Estado guatemalteco en ese entonces, que el Estado no podía venir de forma seccionada ante la Corte Interamericana, sino que el Estado venía como un todo. Es decir, si el Poder Judicial violentó el derecho humano, mencionen el que quieran, no solo va a venir el Poder Judicial a rendir cuentas ante el espacio internacional, viene el Estado completo. Entonces, el doctor mencionó en ese momento, es el control de convencionalidad de la Corte Interamericana es algo similar al control de constitucionalidad de una Corte Suprema en un país. Y él compara la Corte interna con la Corte internacional y ahí menciona por primera vez control de convencionalidad. Y van a poder notar que el doctor comienza refiriendo, la expresión se refiere al trabajo de la Corte en sí, pero en ese momento no estábamos hablando del control de convencionalidad que tienen que ejercer las autoridades a nivel interno. Y eso va madurando y van a ver en el libro la línea de los votos uno por uno. Es muy interesante ver esta parte, hasta que llegamos ya a el año 2006, donde la Corte en pleno, obviamente, después de discusiones internas con los jueces, con las juezas, se llega al acuerdo, les pareció interesante el concepto, discusiones en las que estuvo don Sergio García Ramírez, y a partir del caso Almonacid, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta el concepto de control de convencionalidad, pero ahora ya no para la Corte Interamericana, sino que le transfiere esa facultad a los jueces nacionales. En ese momento inicia como los jueces, una obligación para los jueces y las juezas nacionales. Y verán en esta sección que hago una línea jurisprudencial de las sentencias clave en las que podemos ver cuáles son los elementos que va adoptando la Corte Interamericana, que van enriqueciendo el control de convencionalidad.
comienza diciendo que es para el Poder Judicial, después de que deberá ser de manera oficiosa, después de que deberá incluir la interpretación conforme, luego el principio de complementariedad, luego dice, no van a ser solo el Poder Judicial, también deberán ejercerlo otras autoridades, todas las autoridades a nivel interno, cuál será el parámetro de control, en fin, vamos viendo sentencias clave con el paso de los años que nos dan el cuadro completo de lo que podríamos llamar, bien, la Corte Interamericana en este momento tiene una doctrina sobre este tema. Pueden disfrutar esa parte, puede ser útil para ustedes revisar esos detalles. Y como sabrán, es una línea jurisprudencial, no se hace el análisis de alrededor de 100 sentencias, cada una de ellas donde se menciona el control. Una línea más bien refiere a las sentencias clave en las que se adiciona, en las que se habla de algo nuevo sobre el control. Y es ahí la parte interesante que van a ver de forma muy detallada. Ahora, la parte que sigue en este segundo capítulo es más bien una observación a la Corte Interamericana, si no es que una crítica que lo que busca hacer es llevar a la discusión los desafíos que puede tener el control de convencionalidad. Pero esta parte la voy a dejar al final para cerrar con la parte de desafíos y después ya pasar a algún par de preguntas que tengan ustedes. Pero sí les advierto que ese elemento lo tenemos justo en la parte del segundo capítulo, en la segunda parte del segundo capítulo, donde vamos a ver cómo se pudiera entender el control, qué es lo que se está entendiendo, dónde están las partes limitantes en su definición, etcétera, que vamos a hablar en un segundito de eso. Ahora, para seguir con la estructura, tenemos el último y tercer capítulo donde expongo la importancia de ver que el control de convencionalidad tiene su base en el principio de complementariedad del derecho internacional público. Como sabrán, el principio de complementariedad es un elemento esencial en el que básicamente entendemos que un organismo de supervisión internacional no va a ingerir en el asunto interno de un país. Es decir, cuando ocurren violaciones de derechos humanos a nivel interno, quien tiene la responsabilidad de reparar esa violación es el país en cuestión. Si por alguna razón las instituciones de ese país no resuelven el problema, entonces es cuando el organismo internacional entrará a hacer su trabajo. En este caso, Comisión Corte Interamericana. Bueno, entendemos ahí. Ahora, si vemos con detalle, el corazón del control de convencionalidad es justamente eso, potencializar el principio de complementariedad. Porque lo que hacemos con el control de convencionalidad a nivel interno es que se le pone más poder a las autoridades internas, más acceso a instrumentos internacionales directamente para resolver el problema a nivel interno y que no tengamos la necesidad de ir al sistema interamericano. No sería lo deseable que no pasaran años para que llegara un caso ante el sistema y que de forma rápida, expedita y profesional se resuelva el problema a nivel interno. Entonces, el control de convencionalidad tiene ese corazón, tiene esa esencia y por eso voy a fondo con la parte del principio de complementariedad, el binomio que hacen y justo después analizar cómo a partir de eso podemos hablar de trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana, que es otro
concepto que atraigo de los estudios del doctor Sergio García Ramírez, porque cuando él habla de trascendencia, hace una diferencia entre el impacto, que escuchamos también en todos los sitios. El impacto de las decisiones de la Corte Interamericana es el impacto que tiene en cada uno de los países. Después de que se resuelve una sentencia, el país tiene que llevar adelante una serie de reparaciones, ¿no? Que transforman sus instituciones, su sistema legal, etcétera. Pero la trascendencia de las decisiones va más allá de un país. Y cada decisión de la Corte, pese a que sea contra México, contra el Uruguay, esa decisión está siendo resinterpretada. Interpretación de la Convención Americana, que es responsabilidad de la Corte. Y cuando la Corte Interamericana hace interpretación del tratado internacional, diciendo cuál es el alcance de la convención en sus diferentes artículos y elementos, es que tenemos ahí la voz de la Corte. La Corte interpreta la convención. Y esa parte es la que sí es obligatoria para todos los países. Aunque sea una sentencia, quiere decir entonces que una sentencia contra Chile es obligatoria para México. Sí, la parte de la parte interpretativa, la parte considerativa. Y eso es parte de las discusiones muy interesantes que hemos tenido en México a raíz de varias discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin. Pero ya sería entrar al tema mexicano de forma profunda y que si hay una pregunta podemos ir hacia allá. Entonces, cuando entendemos ese poder y potencial que tiene el control de convencionalidad, entendido con esa trascendencia que tienen las decisiones, porque podemos decir que un juez local en el estado de Michoacán, en México, tiene el poder de trabajar con una sentencia del Uruguay. Y bueno, ya conocemos por qué, ¿no? Entonces es una forma práctica de entenderlo. Ahora, los efectos de esa trascendencia, de ese binomio de control y principio de complementariedad es la trascendencia a través de dos grandes expresiones, y lo sostengo en mi obra. El diálogo jurisprudencial que ocurre tanto de cortes nacionales como la internacional, y la potencial creación de un ius constitutionale comune. Este elemento es interesante, en realidad es la idea y creación del Instituto Max Planck en Heidelberg, donde tuve la oportunidad de estar trabajando como researcher. Y ahí, justo con las discusiones que tuvimos fue, bueno, ¿será posible la creación de un derecho común en América Latina teniendo al sistema interamericano como faro? ¿Será posible que lleguemos a ese punto como al estilo del derecho común en la antigüedad en Europa? Y bueno, las luces que tenemos en este momento es que precisamente como la Corte sirve como el faro en la región, puede ser que lo que está ocurriendo es que la Corte está generando el piso mínimo de derechos, los alcances que vamos a tener en el entendimiento de cada derecho, etcétera. Y por eso podemos hablar de que podemos tener un sistema parecido para la Argentina o para México. Dicho en forma muy general, pero podemos ir a las preguntas si quieren ir más a fondo. Ahora, para cerrar, ¿cuáles son los desafíos que veo en el control y que están en esa segunda parte de la obra? En realidad, es un tema de fondo. Hay limitantes desde el aspecto internacional con la Corte Interamericana y hay limitantes como en la forma en la que se está entendiendo a nivel interno. A ver,
Les voy a dar un ejemplo. Con mi experiencia como asesora de presidencia, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me pude dar cuenta de forma directa que jueces y juezas de pronto entendían por control de convencionalidad como la simple cita del derecho internacional. Y algunos entendían que cumplían con esa obligación solo con mencionar jurisprudencia de la Corte, solo con mencionar algún tratado. Y aquí descubrí que había algo que nos estaba faltando, hablando de la experiencia mexicana como ejemplo. Y pude descubrir que en realidad hay dos dimensiones del derecho internacional público. Y esta es mi propuesta, la hago a través de esta obra. Ustedes podrán opinar lo que consideren conveniente también, pero justo observo que estas dos dimensiones están en lo que igual don Sergio denomina observancia de tratados y esta es parte de la propuesta que hago yo, control de convencionalidad propiamente dicho. Hay una diferencia abismal. La observancia es la responsabilidad que tiene una autoridad de cumplir con el derecho internacional. Pero el control de convencionalidad implica confrontación de normas, porque la parte más destructiva del control de convencionalidad llevaría a una inaplicación de una norma o incluso más, a la invalidez de la norma, a deshacerla de un sistema jurídico. Pero además, en el control de convencionalidad propiamente dicho, lo que puedo ver es que también se puede incluir una interpretación conforme. Entonces, desde mi perspectiva, hay tres pasos. La posible interpretación conforme de la norma nacional con la internacional, que esté acorde con el derecho internacional. Si no se puede hacer esa interpretación conforme, entonces podemos pasar a una inaplicación, que es lo que no queremos, pero podemos llegar. Y para tener ese proceso hay una argumentación muy delicada que se refleja en la sentencia, no simplemente con una cita, lo cual yo denomino que es una observancia. Si tú citas, eso está muy bien, es parte de la responsabilidad, pero es enorme la diferencia. Ahora, eso por la parte interna, pero lo que ocurre a nivel internacional también con la Corte Interamericana es que observo que la Corte Interamericana en realidad no ha tenido la oportunidad de cerrar, de abrazar los elementos del control de convencionalidad propiamente. O sea, ha venido con varias sentencias, con varios elementos, pero ayudaría mucho que lo sistematizara. Lo digo por esto. Resulta ser que en la supervisión de cumplimiento al caso Hellman, la Corte da una definición de control diciendo, el control de convencionalidad es aplicar derecho internacional de los derechos humanos. ¿No les parece que es muy general? Aplicar el derecho internacional. ¿Qué implicaciones tendría eso? Entonces, observé que incluso la propia Corte Interamericana hace una definición muy amplia del control, porque el control de convencionalidad propiamente dicho, como observo que está ocurriendo, no es solamente aplicar el derecho internacional, implica una confrontación normativa. Aplicar el derecho internacional puede ser la mera cita del derecho internacional. Entonces, considero conveniente que la Corte repensara su propia definición, porque como la Corte es el faro en Latinoamérica, pues nos está generando confusiones a nivel interno. Y ya les acabo de contar una experiencia sobre esto. No me quiero extender más, estamos al límite de tiempo, pero de esta forma ustedes pueden ver la gran estructura del libro, las razones por las que escribí esta obra y por qué está diseñado de esta manera.
Así que espero que con esta estructura que he compartido, si se encuentran interesados en leerle, pues resulte más ameno tener contacto con esta obra. Así que muchísimas gracias y quedo encantada de escuchar alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestra Heréndira. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano o abrir su micrófono para hacerle alguna pregunta a la maestra Heréndira Ramos. Ana Enriqueta, por favor. Buenas tardes. Perdón, ahorita, Joana, vamos con Ana Enriqueta, por favor. Gracias. Hola, maestra, de nuevo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el amparo de revisión 1368 del 2015 de la primera sala, se extrajo la figura del estado de interdicción porque no era acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no admitía una interpretación conforme. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Se sigue aplicando esto por parte de los tribunales de primera instancia, pero esta figura como tal no ha desaparecido de los códigos civiles. Entonces, a mí me genera como mucha confusión, a pesar de que ya existe una convención, ya hay criterios de eso en la Corte Interamericana. La Corte Mexicana también ya se ha pronunciado y ha dicho que no es conforme a la convención. Entonces, aquí mi duda es ¿qué se puede hacer cuando, a pesar de que ya existen pronunciamientos de las Cortes, el Poder Legislativo, que es el encargado de crear las normas, pues no hace nada para eliminarlo, ¿no? Sé que es una pregunta muy ambigua y muy genérica, pero usted que es experta me gustaría saber su opinión. Gracias. Querida Silvia, ¿quisieras dar la voz a la siguiente persona y así puedo dar una respuesta general? Claro que sí, con gusto. Había hablado Joana Claros, por favor. Buenas tardes, un placer. Antes que nada, pues quiero agradecer la oportunidad de realizar mi pregunta. Bueno, en realidad tengo dos interrogantes, pero antes que nada también felicitarla a la doctora por esta obra que ha realizado, porque realmente es muy interesante, creo que tiene gran relevancia, porque de hecho lo que ella pues ha observado para la producción de este documento, yo soy del Salvador, y justamente y soy jueza. Entonces, y siempre oigo hablar de esta obligación que los jueces nacionales tenemos de realizar un control de convencionalidad. Mi país particularmente ha sido condenado en diferentes ocasiones por la Corte Interamericana, pero creo que todos nos enfrentamos a esa dificultad. ¿Qué es el control? Y más que definirlo, ¿cómo se hace? Entonces, me parece muy interesante la propuesta que realiza sobre esta posibilidad de interpretación conforme y la inaplicabilidad, que sería como un parangón, por lo menos aquí en mi país, del control que se hace constitucionalmente y que ya tenemos un diseño procesal para realizarlo. Y con relación a esta forma de control, me gustaría saber en relación a la seguridad jurídica, si yo como jueza de repente inaplico una norma interna, ¿qué sucede para el resto de los jueces? Porque evidentemente mi decisión no tiene efectos generales vinculantes, sino que pues imagino ahí unos efectos entre las partes que tengo yo en el proceso. Entonces, ¿qué sucede con esto? No sé si esto se aborda en el libro. Y mis disculpas porque por razones de trabajo pues me incorporé tarde, pero estaba sumamente interesada en esto. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo podemos obtener el libro?
Muchísimas Gracias. gracias. ¿Perdón? No, muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias también por tus amables palabras. Y imagino, Silvia, que son las preguntas que hay en este momento, ¿verdad? Con esto podemos cerrar. Sí, por favor. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias a ambas por sus preguntas. Yo creo que, de hecho, me agrada bastante que hayan hecho estas preguntas, tanto Ana como usted, señora jueza, porque van al corazón de lo que estoy entregando en esta obra. Y en realidad, lo que vemos acá justo, no les dije, pero ahora lo hago. En este segundo capítulo creo que les puede resultar interesante a ustedes dos y quienes lo consideren importante. Cuando estoy hablando de los desafíos del control de convencionalidad y lo que entendemos por control, me voy a fondo a cada uno de los poderes de la Unión. Cómo funciona en el poder legislativo, cómo funciona en el judicial, cómo funciona en el ejecutivo, cuáles serían los alcances en cada una de esas vertientes. Y no es una pregunta fuera de lugar, Ana, cuando hablas, bueno, ¿y qué pasa cuando el legislativo es omiso? En realidad es una de las preguntas más interesantes que tenemos en cuanto al control de convencionalidad, y lo toco en esa parte del libro, que es en realidad cuando hablamos de cómo el legislativo, a través de una omisión, puede incurrir en responsabilidad internacional. Y es por eso que hablamos de que si no lo cumple el legislativo, para eso tenemos el poder judicial para hacer ese balance. Y es por eso que los jueces toman tanto poder en este momento, porque lo que no está haciendo el judicial, lo que no está haciendo el legislativo, lo hace el judicial. Entonces es parte del contrapeso que estamos teniendo, pero no significa que la omisión legislativa no la podamos judicializar como un elemento inconstitucional, inconvencional. Por eso es que veo que el litigio estratégico es realmente fascinante, sobre todo con este nuevo sistema de derechos humanos que tenemos. Y bueno, tú que eres mexicana, pues en México ya tenemos varios ejemplos muy interesantes sobre los alcances del litigio estratégico en esta materia. Entonces, no es una pregunta fuera de lugar. Estás en lo correcto, lo pongo de fondo en esa parte del libro y podrás ver que incluso desde la parte del Poder Judicial tenemos limitantes ahí también. Tenemos desafíos en la parte del Poder Judicial porque de pronto tenemos retrocesos en el Poder Judicial. Y es por eso que lo que ocurre ya cuando se agotan todos los sistemas a nivel interno, ni el judicial, ni el ejecutivo con decretos, ni el judicial o el legislativo con apropiadas leyes y una apropiada constitución, pues llegamos al escenario internacional, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de la prisión preventiva automática u oficiosa es un ejemplo clarísimo donde ya tenemos discusiones de elementos inconstitucionales, inconvencionales, perdón, dentro de una constitución. Así que es un tema muy, muy delicado y muy apasionante, así que lo puedes llevar a fondo en esa parte de la obra. Luego también, señora jueza, el comentario que usted hace, bueno, en realidad, ¿cómo se hace el control? Y me encanta que usted haga esa pregunta, y más como jueza, es que qué honor que usted pueda estar aquí, podamos hablar de esto, porque lo que pasa, como usted bien comentaba, usted tiene la facultad de utilizar el derecho internacional de los derechos humanos de forma directa. Es por eso que ahora se les conoce como juezas y jueces interamericanos, porque acceden al derecho internacional de forma directa. ¿Por qué? Porque El Salvador es parte del sistema. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos dio
pasos que podemos hacer en esa dirección sobre cómo hacer control, qué implicaría. Si en El Salvador no lo es, lo podemos hacer directamente desde el derecho internacional. No significa que la Suprema Corte en México nos dijera qué había que hacer, nos clarificó, pero México ya estaba obligado en sí. Entonces, cuando usted inaplica una norma, lo que ocurre es que el efecto jurídico es solo para el caso concreto. ¿Sí? Entonces, obviamente la invalidez jurídica generalmente, bueno, pues eso tiene implicaciones mucho más grandes en las que pudiera ir implicado el poder legislativo en nuestros países para extirpar esa norma inconvencional. Pero generalmente lo que hace un juez y una jueza es la inaplicación y el efecto es en ese caso específico. No es un efecto erga omnes para todos los casos relacionados con ese tema. Entonces, por eso es que es fascinante ver qué tan activistas o progresistas son jueces y juezas. Es fascinante lo que están haciendo ustedes desde esas responsabilidades y lo fascinante que es cómo están llevando a otro nivel el derecho internacional a nivel interno. Así que usted podrá ver en la obra que cuando yo explico la diferencia entre la observancia y el control de convencionalidad propiamente dicho, creo que ahí usted puede revisar que punto por punto, cómo se haría, qué implicaría en la argumentación, cómo sería la argumentación y qué tan diferente es con solo hacer una mera cita del derecho internacional. Esto pues está muy bien, pero el control de convencionalidad, repito, implica confrontación de normas, donde yo me encuentro, bueno, el Código Civil, el artículo 15 Código Civil, bueno, es un elemento, está raro y como no coincide con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces ahí, cuando usted ve eso, comienza el proceso de confrontación. Y lo que yo propongo aquí es cómo primero podemos hacer una interpretación conforme. Si eso no funciona, pasamos a una inaplicación y usted tiene toda la facultad de hacerlo desde el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque no sé el caso de El Salvador en este momento, pero aunque la propia sistema interno no hubiera dicho qué hacer o cómo hacer, usted ya sabe qué hacer porque la Corte Interamericana lo está mencionando, ya sabemos de qué forma y por la res interpretata, este elemento, usted tiene los elementos para poder hacer una inaplicación normativa. Bueno, y finalmente la forma en la que pueden adquirir el libro, la obra está publicada por Porrúa. Y ellos tienen una versión electrónica y bueno, obviamente la versión en pasta dura y ellos hacen envíos internacionales. Si ustedes entran a la página de porrua.com con mi nombre y buscan la obra con el nombre de la obra, mi nombre, y bueno, ellos pueden hacer envíos internacionales o bien si están interesadas con la parte online, pues también es otra posibilidad, pero es muy sencillo entrar a la página de Porrúa con mi nombre, el nombre de la obra y se les hace un envío, aunque estén fuera de México incluso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos permite una última pregunta de Samuel Salinas, que tiene la mano levantada? Adelante, sí, claro. Muchísimas gracias, Samuel. Adelante, por favor. Buenas tardes, maestra. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, bueno, mire, usted nos ha dicho, lo cual es así, no porque usted lo haya dicho, dice que para el control de condicionalidad tiene la facultad de usar el derecho internacional de forma directa. Ahorita lo anoté textualmente. El problema en México es que eso no va a suceder porque tenemos la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Yo tengo una experiencia real. Alegué lo hice mal, lo reconozco, hice mal.
En un asunto me aplicaron el artículo 100, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo, inconforme con esta aplicación, dije que era inconstitucional porque contravenía el artículo 25 de la Convención. Es decir, lo hice mal, porque lo que debía hacer es lo que usted nos acaba de decir, que debía haber una confrontación entre el artículo 100, párrafo 9, y el artículo de la Constitución y el artículo 25 de la Convención, ¿no? Pero dije que era el artículo, que contravenir el artículo 25 era suficiente. Bueno, pues me salieron con el cuento de que no se podía porque estaban las restricciones constitucionales, maestra, que no es otra cosa, porque en voz baja y en voz alta, simplemente la Suprema Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia, la que debe proteger los derechos humanos, que muchas veces no lo hace, dijo que no se podía, porque cuando hay contradicción entre el derecho interno y los tratados internacionales, debe prevalecer el derecho interno. Entonces, no solamente ya voy a terminar, maestra, no solamente es que la Corte no ha querido reconocer, porque además tarde o que temprano va a suceder, maestra, con su libro, no lo he leído, pero tarde que temprano va a tener que acontecer. Encima de la Constitución está la Convención. O sea, ya ese viejo mito de que igualdad en tratándose de derechos humanos, eso está superado. Bueno, no está superado ahorita, pero algún día va a pasar. Arriba está la Convención y abajo está la Constitución. Sí. Este sería entonces la pregunta es, maestra, porque me dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Lo veo. El problema es, ¿qué hacemos en este caso? Muchísimas gracias por tu comentario y bueno, estás llevándome exactamente al caso mexicano y justo como hablabas de la contradicción de tesis, no sé si ustedes saben que en este momento está a punto de decidirse el caso García Rodríguez contra México en la Corte Interamericana, en este momento en sesiones. Y justamente en este caso se va a discutir la convencionalidad o inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Como usted bien lo menciona, justamente parte de la discusión que tenemos ahorita es ¿cuál sería el alcance de la 293-2011? Hay un sinnúmero de, lamentablemente, malas consecuencias por ese parrafito, solo ese parrafito que habla de las contradicciones en la 293. Pero usted verá que justo ahorita en la corte, en la audiencia pasada sobre este caso, ahí se cerraron las discusiones tanto como el perito representante de las víctimas en este caso, que es el ministro en retiro, Cosío, y el representante del Estado, también colaborador en la Suprema Corte, el doctor Arturo Bárcena, quien fue el proyectista de la 293 en su momento. Y bueno, que trabajamos juntos ahí. El problema que está pasando es que se está dando una interpretación bastante formalista sobre la parte de las restricciones. Y fue lamentablemente quizás un error poner esa parte en la contradicción, porque la forma en la que se está defendiendo tanto el ministro Saldívar, quien fue el ponente en ese caso, y ahora el Estado mexicano a través de el propio proyectista, en su momento Arturo Bárcena, como bien estás diciendo, Ana, en efecto, están diciendo fue solo un obiter dicta. ¿Qué es eso? Obiter dicta, ahora se están defendiendo diciendo, bueno, eso no estaba relacionado con la pregunta central del caso y solo lo dijimos solo como un comentario a la periferia, solo por decirlo. Y resulta que el Estado mexicano oficialmente ahorita está diciendo esto y obviamente que la parte el representante de las víctimas, obviamente que está defendiendo la parte de,
estamos en este momento ante una contradicción más bien tremenda contra el propio sistema de derechos humanos o constitucional mexicano con una sentencia de ese tipo. Entonces, usted está en lo correcto. Estamos en una transición profunda en México. Una transición en la que venimos de una tradición legalista, positivista muy pesada y en la que nos estamos resistiendo a tener esa visión progresista y acorde a la persona humana. Entonces, esto es parte de una discusión profunda que usted la ha tomado, que usted además ya la vivió personalmente, pero que está ligada con todavía una discusión más profunda sobre la cultura jurídica que tenemos en México. Y mire usted dónde está la discusión ahorita a nivel internacional. Mire usted, entonces estamos esperando qué es lo que va a decir la Corte Interamericana. Obviamente, con todo lo que estamos hablando, la Corte Interamericana lo más probable es que va a declarar la responsabilidad internacional de México porque en efecto es un elemento inconvencional, tanto en la propia sentencia y además que no tendría sentido avalar elementos inconvencionales dentro de la Constitución, como la prisión preventiva oficiosa o el arraigo, que son totalmente inconvencionales y están en la Constitución. Entonces, y podrán ver en mi libro, que ahí es donde digo y veo que sí hay diferencia entre lo que es control de constitucionalidad y convencionalidad cuando tenemos este tipo de problema. Cuando no hay problemas con una constitución totalmente limpia de elementos inconvencionales, y por eso la Corte dice, no hay dilema entre hablar de entre lo que es control de constitucionalidad, convencionalidad a nivel interno. Pero cuando tenemos elementos contrarios dentro de la Constitución, ustedes verán que sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque ahora resulta, y lo fascinante sería es que la Suprema Corte, alejada de elementos políticos, entrara a la parte jurídica dura y entonces entrara a discutir la convencionalidad de nuestra Constitución. Entonces ahí es donde vemos, podemos hacer un control de convencionalidad sobre la Constitución, que es algo que ya pasó en el caso de Chile años atrás, más o menos con el caso Olmedo Bustos. Pero cerramos aquí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, maestra. Siempre, sí. Ha sido una experiencia inigualable escuchar a una experta en el control de convencionalidad que después de lo que nos ha compartido, retomando esas experiencias, nada más permítame hacer algo que es urgente aquí, para que lo conozcan. No podíamos quedarnos sin que conocieran su libro. Bueno, con todas esas experiencias de su maestro, el doctor Sergio García Ramírez, pues nos ha invitado a esta reflexión sobre la importancia del control de convencionalidad con una investigación seria y profunda y que por supuesto es imperdible. Le agradecemos mucho por parte de la UIRESOD y el IRESOD su tiempo, su disposición y gracias al doctor Víctor por hacer posible esto, a Carolina, y gracias a todos y todas ustedes por haber compartido este espacio. Maestra Heréndira, por favor, rogamos que regrese a México porque la necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al IRESOD. Nos vemos en redes sociales. Les dejé mis redes en el chat. Un placer. Gracias de nuevo, don Víctor. Gracias, Caro. Gracias, Silva. Gracias al equipo IRESOD. Gracias a todas y todos ustedes por el interés en la obra. Muchísimas gracias. Tiene saludos, dicen que excelente libro, que gracias por compartir sus conocimientos y muchas felicidades. Sin duda es una obra que nos aporta muchísimo, nos dice Isis Albarrán. Y la maestra nos ha compartido por el chat sus redes sociales y bueno, pues hay que seguirla porque es una mujer muy activa. Y qué privilegio escuchar a una mujer con tanto conocimiento y con tanta pasión que lo transmite. Muchísimas gracias. Y a comprar el libro, todos a comprar el libro. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. Un abrazo fuerte. Gracias.